Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Bienvenidos a un nuevo podcast de Día MSC. Somos un despacho de asesoría migratoria, somos un despacho de derecho migratorio y como tal, pues hemos decidido dar información gratuita para todos aquellos que han decidido hacer de México su hogar. Eh, Mucha gente nos ha seguido por muchos años, pero si es tu primera vez aquí, pues bienvenido. Seguramente es porque tienes un tema de una negativa de visa. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo se combate por medio de un recurso de revisión una negativa de visa en un consulado mexicano? Vamos a hablar qué es una negativa y qué es un recurso de revisión para poder obtener una, una revisión, pues, de nuestro caso. Y para eso, pues, les presento a los mejores abogados mexicanos migratorios que tenemos y que están con nosotros, el licenciado en ese orden. Le cedo la palabra al licenciado Ernesto Rizo y enseguida al licenciado José Luis Aguado. ¿Cómo está, licenciado Ernesto Rizo? ¿De qué va a tratar el tema de hoy? Muchas gracias, Abraham. Muy bien, espero que ustedes también estén de maravilla, hermanos, y la gente que nos escucha, ya sea en la mañana, en la tarde, en la noche, porque afortunadamente estos podcasts son atemporales y pónganlos. Digo, a veces pueden ser un poquito aburridos, pero los pueden poner mientras hacen de comer, mientras se bañan, mientras están atorados en el tráfico, pero sobre todo si tienen un tema problemático, porque como decía José Luis en uno de los podcasts pasados, no llegarían a un video de YouTube llamado recurso de revisión ni a un podcast si no alguien ya les dijo que tienen posibilidad o deben presentar uno. Muy relevante el tema porque las embajadas mexicanas que se encuentran en el extranjero, recordemos, son las encargadas de otorgar visas o no otorgarlas, muchas veces, siguiendo sus procedimientos, pues sí que cometen errores, sí que exceden facultades, sí que tal vez niegan cuando no deben negar, entonces está la posibilidad de presentar el famoso recurso de revisión, que como su nombre indica, pues nos remite a esa famosa frase de quién vigila a los vigilantes, quién vigila a quien resuelve. Entonces, hay posibilidad de que un funcionario público en una embajada se haya equivocado, haya negado un trámite que no debía, entonces para eso existe este recurso. Licenciado José Luis, un gusto, ¿cómo está? Pues muy bien, muy feliz de verte, Ernesto, muy feliz de verte, Abraham, de verdad. Lo único que les puedo decir, les envidio el fondo, pero espérenme unos mesecitos y prometo que derrotaré esos fondos tan hermosos que tienen ustedes, de verdad. A ver, esto es un momento muy importante porque seguramente estás preocupado. Número uno, calmita, ¿ok? ¿Por qué? Le negaron a mi novio, a mi trabajador, a mi pareja, a mi esposo, a mi primo, a mi mamá, a quien sea, el trámite en la embajada. ¿Qué hago? Para empezar, no le dieron la visa el mismo día. ¿Hay posibilidad de que sea negativa? Sí. No hice bien mi trámite. ¿Puede pasar algo malo? Sí. Si no hago nada, ¿pasa algo malo? Sí. ¿El abogado me dijo que me esperara? ¿Es buena idea? No. ¿De qué se trata el video de hoy? Precisamente de este momento. ¿Qué hacer cuando yo ya sé que tuve problemas porque no le autorizaron la visa a la persona que fue a la entrevista en la embajada? Y para ello, pues, ¿qué les digo? A comenzar a platicar con los expertos aquí en la materia. Bueno, pues vamos a la materia en sí. ¿Qué es un recurso de revisión, licenciado Ernesto? El recurso de revisión, en pocas palabras, es la oportunidad que tiene una persona de nacionalidad extranjera de defenderse si una autoridad le está violentando algún derecho. Si le negaron un trámite, no se valoraron mis pruebas, si no se valoró todo lo que yo dije en una entrevista, si algo me afectó y por eso me niegan y considero, y también consultando con un abogado, me dice, a ver, la autoridad aquí no tiene razón, pues tenemos la oportunidad de presentar un escrito. Es una especie de demanda que se interpone ante la autoridad, requisitos específicos, tiempos, ya los hemos venido comentando, pero específicamente en este tema, una visa, pues podríamos hablar de casos en donde se puede negar una visa.
y cómo podríamos defendernos prácticamente en cada caso, que de ahí parte yo creo que la posibilidad de saber si un recurso es viable o no. Eh, Analizar el caso en específico, como decimos los abogados, ¿no? Muy bien. Tengo la negativa, quiero viajar a México. Según yo reúno todos los requisitos. Un recurso de revisión, entonces, no puedes llegar a solicitar que, pues no me quiso el encargado del consulado, porque a final de cuentas los funcionarios mexicanos actúan conforme a derecho y algo detectaron en tu argumento o en tus requisitos que negaron tu visa. Sin embargo, tú crees que tienes los argumentos suficientes para obtenerla, pero por eso necesitas un abogado que analice en la resolución en qué se equivocó el funcionario mexicano. Por lo tanto, hay que saber por qué se promueve. Licenciado José Luis, ¿por qué se promovería un amparo si mi visa fue negada en un consulado mexicano? A ver, lo primero que tenemos que entender, y aquí es donde, si ya llegaste a este punto del video, la recomendación que siempre hago en estos videos, puedes aventarte todo el video para entender como puntos y lo demás. Uno, si estás en este punto, lo mejor es contratar a un abogado. Esto ya no se trata de ir con migración o hablar con alguien o algún queda bien por ahí que te dice que tiene un amigo, que tiene un contacto, porque ya hay cosas que ahorita voy a explicar de manera muy sencilla que son importantes que revise un abogado. Entonces, lo más importante en este momento, pues es literalmente, aquí abajo hay un formulario o te lo aseguro que si ves en los comentarios está el número directo de DiamSC o te vas a www.diamsc.com y puedes ponerle el botón de emergencia y te van a contestar de inmediato. Porque sí es un punto importante, porque aquí el tiempo sí es fundamental. Entre más tiempo nos des para resolver este problema, mejor nos va a ir. Ahora, como bien lo pregunta Abraham, ¿qué puedo hacer? A ver, para empezar hay que entender algo fundamental. La gente, el personal de la embajada tiene una facultad otorgada por la propia ley del Servicio Exterior Mexicano, que es la capacidad de decir, a mí no me cuadra, yo no me meto. Entonces, ¿qué pasa? Esa misma autoridad que les otorga, pues le da las facultades de decir, no que te niega, y esto es importantísimo, no que te está negando, sino que la información que estás aportando no cuadra. Y esto obviamente nos va a mandar a que el documento se regrese a México, y esto es importantísimo. La reconsideración y la negativa de la visa no es emitida por la embajada, es emitida por el propio Instituto Nacional de Migración, lo que significa que el recurso de revisión no va en contra de la embajada o la reconsideración no va en contra de la embajada, porque quien va a resolver con los elementos del extranjero y los elementos del consulado y los elementos del promovente va a ser el Instituto Nacional de Migración. Entonces es importantísimo que aquí tengas todo lo que pasó en la entrevista, tengas todo lo que pasó en el Instituto Nacional de Migración y la valoración de los mismos. Si estás en reconsideración, que es cuando te dicen, a ver, ¿cuándo estoy en reconsideración? Cuando te dicen, en 10 días le vamos a ver qué va a pasar con su caso. En ese momento, aquí ya es momento de marcar para ver qué podemos hacer y cómo podemos ayudar con el caso. Correcto, entonces sí existe un fundamento para hacer un recurso de revisión. Ya lo analizó el abogado, ¿no? Y vas a presentarlo. Vamos a suponer entonces que contrataste otro abogado que no es DMSC. ¿Qué requisitos debería llevar el recurso de revisión, licenciado Ernesto, para que surta efectos, para que se gane, pues, un recurso de revisión bien hecho? Fundamentalmente es un escrito que debe ser físico, debe firmarse por la persona. En él agregamos una narración de los hechos, por qué cómo llegamos al punto en donde se nos negó, en donde se nos afectó jurídicamente. Se pueden presentar las pruebas que nosotros consideramos y va redactado tal como señala la ley, ¿no? Incluso en un orden específico. Debemos pedir que se suspenda algún acto que nos siga causando afectación y anexar una copia de la negativa que estamos recibiendo. Por ejemplo, se da mucho el caso
de que en algunas embajadas se niega un trámite de visa justo por la entrevista. Algo estuvo mal en la entrevista, entonces muchas veces o en todas las veces, mejor dicho, el extranjero no tiene una copia de la entrevista, no se la entregan en la embajada, se quedan únicamente las personas de la embajada con ella. A mí se me ocurre que cuando un trámite nos se ha negado por una negativa, nos se ha negado, perdón, por una entrevista, pues que nosotros pidamos que se agregue como prueba la misma entrevista, que la autoridad esté obligada a presentar, eh, a especificar, es para presentar la copia de esa entrevista y a especificar qué preguntas se hicieron y por qué se hicieron esas preguntas, porque muchas veces, pues las preguntas se salen del entorno en el que deberían estar, se preguntan cosas que no se deben preguntar, se presiona psicológicamente a la persona, se exceden facultades y entonces, pues ahí ya no tendría razón la autoridad. Otro caso, algún otro caso que hemos visto del por qué se niega una visa, pues puede sonar un poco absurdo, pero es la verdad, simplemente por el tiempo en el que se conocen las personas que se casaron, o por su edad, o porque la persona de la embajada no cree en que hablemos de un matrimonio real, fundamentalmente un vínculo real. Pues yo anexaría, en el caso de las pruebas, ¿no? De los requisitos, todo aquello que demuestre que mi relación es real, que el matrimonio no solo es por papeles, como decimos. Hay casos en donde gente se casa por papeles y para obtener una visa, desde luego que sí, pero cuando hablamos de un matrimonio real, las pruebas pues sobran, ¿no? Desde fotografías hasta tickets de avión, de los viajes, hasta lugares que han visitado juntos, etcétera, yo agregaría eso. La parte de las pruebas es bien importante. Podríamos seguir hablando de requisitos específicos, ¿no? Pero solo tener en cuenta eso. Hay una serie de requisitos generales, pero ya en el caso específico y en cuanto al tema, argumentos y pruebas, pues sí que vaya conforme a lo que estás defendiendo, porque si vas a argumentar algo que no tiene nada que ver o presentar una prueba que no te va a ayudar, pues no va a funcionar ese recurso y por eso es importante contar con un especialista que haga un buen recurso de revisión y no hay mejores especialistas que los de DIAMSC. Hay buenos abogados por allá afuera, pero Yo agregaría un requisito más: guardar la calma, no desesperarse, no espantarse. Tampoco es así como de un restaurante, quiero hablar con el gerente, quiero hablar con el cónsul, quiero hablar con el embajador. No, no, no. Estamos hablando del Servicio Exterior Mexicano y hay que respetar lo que están diciendo porque es su capacidad de negativa. Pero sí podemos analizar, pues, la resolución o la situación, aunque no haya resolución, y ver si podemos atacarla con los requisitos correctos, ¿no? Por eso es importante que se pongan en contacto con un abogado y nosotros pues les proporcionamos una asesoría gratuita de 15, 20 minutos, de la cual pueden llenar aquí un formulario abajito de este video. Si tu caso requiere más tiempo, pues sí te vamos a pedir que pagues, ¿no? Porque hay cosas que no podemos darte un consejo en 15, 20 minutos y pues ya sería una hora, tal vez una hora del tiempo de los abogados para que ya resuelvas todas tus dudas completamente del por qué te negaron tu visa y si es posible hacer un recurso de revisión. Así que dale clic aquí abajito o el número y llena el formulario. ¿Cuáles son los efectos y se acaba el mundo, licenciado José Luis, en caso de que el recurso de revisión que ya promovió mi abogado y llega negativo? ¿Qué sucede con eso, licenciado En José este Luis? caso ya tendremos que verlo, o sea, sé que han visto los otros videos y seguramente si estás viendo esta colección de videos, aquí sí hay un elemento de diferencia trascendental y es qué estoy haciendo para corregir las cosas. Sí es bien importante retomar, por ejemplo, un caso de visa, sí es importante el recurso de revisión, sí es importante atacar la reconsideración, porque invariablemente muchas veces voy a tener que presentar en la propia embajada nuevamente. Y si yo no estoy haciendo el conjunto de acciones que me obliga la ley, porque esto es algo bien importante, me obliga la ley, o sea, si bien, ajá,
si bien yo puedo volver a presentar el trámite en otras condiciones, en otras circunstancias, y yo no estoy cumpliendo, la embajada siempre va a poner de frente a ver, ya viniste y ahora vienes con esto y ahora vienes con aquello, ahora me estás tratando de hacer esto. Entender que no podemos tratar a la autoridad como si solo fueran personas detrás de un escritorio. O sea, sí tiene que haber un respeto y sobre todo con el tema de los funcionarios consulares por el tipo de facultades que tienen. O sea, si tú llegas y un día quieres hacer oferta de empleo y al otro día llegas y dices, me casé, pues obviamente la persona del servicio consular va a decir, lo que estás haciendo está muy raro. Obvio, yo no me voy a prestar a otorgarte un visado porque para mí estás actuando de manera extraña y eso es lo que él tiene que cuidar. Entonces, sí se puede llegar a acabar el mundo en relación a que me llevaría a procesos larguísimos, complicados. Yo sí hago la recomendación de que en este tipo de casos sí tomar la decisión de acudir a un abogado, sobre todo, por ejemplo, de hablar con Ernesto, de hablar con su servidor o con alguno de nuestros asesores, que te digan textualmente cuáles son los caminos a seguir, cómo debes de llevarlos a cabo y pues que te den un resultado al final del día positivo. Muy bien, pues llegamos al final de este podcast. Gracias a aquellos que se quedaron hasta este punto. Porfa, regálenos un like, denle un seguir. Esto siempre ayuda a que podamos seguir compartiendo información gratuita y que pues otras personas puedan obtener información de estos videos. Por aquí Vico siempre deja al final las redes sociales. Tenemos muchas redes sociales, no todas las redes sociales, por favor también denle seguir. Si quieren más información, esta serie de videos referentes a juicios de revisión o de nulidad o de amparos van a estar en una serie de lista de reproducción para que puedan, si tienen ustedes un problema ya de una negativa, pues puedan aprender cómo combatirla. Esto por el momento, licenciado José Luis, si puedes pedir el podcast, por En favor. agradecimiento a todas las personas que nos ven, de verdad muy felices de que siempre estén aquí. No olviden dejar su comentario, no olviden darle en seguir, ponerle a la campanita, es muy importante para que así les aparezca el video cada que traemos nuevo material para ustedes. Y no olviden, lo más importante, nadie es ilegal en este mundo.